¿Qué razón tendrían ellos para ensañarse con usted? Ella inició el asunto para cobrármela porque yo no llevé a la mamá. Hay evidencia de que se robaron el celular de él, que supuestamente yo oculté. También se le acusa a usted de pagar un soborno. ¿Quién se va a adjudicar el homicidio de un homicidio agravado? Además, porque fue en estado de indefensión de una mujer dentro de su propia casa. Porque según la hipótesis de la fiscalía, el disparo que recibió María Mercedes no pudo haber sido desde fuera de la casa. Con la demostración de que quienes le dispararon sí son los que yo denuncié. Tenemos conocimiento que hay una prueba que puede definir este caso. Sí, porque estaba allí, si se hace una comparación con el ADN de los dos denunciados por homicidio y alguno de ellos da positivo, entonces, ¿qué? Que no soy nada ni nadie después de esto que ha pasado. Ella me entregó prácticamente capturado el presunto homicida de María Mercedes Gené. Tuvo la oportunidad de compartir con Joner Leal. ¿Qué nos podría contar de eso? José Manuel, y muy seguramente esto pues lo van a ver los familiares de María Mercedes. ¿Usted qué les dice a ellos? Por alguna razón, la justicia falla en contra suya. Es condenado por el homicidio de Mercedes. ¿Qué le gustaría decirle a esa persona que está ahí escuchando? Esta segunda parte del caso Géneco se emite con el fin de terminar de controvertir material probatorio y hechos relevantes que rodean este caso de connotación nacional. Pedimos disculpas por una leve falla de audio. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Conducta Delictiva. Esta vez seguimos con el caso Génico. Bienvenidos a esta segunda parte. San Andrés es una isla turística colombiana donde va mucho extranjero y allí, precisamente en esa isla, José Manuel Génico eh, Quiso iniciar su quiso vida de construir su casado. vida con María Mercedes Génico, que era su prima hermana, y allí empiezan a construir una casa prácticamente sobre planos, ladrillo a ladrillo, y es precisamente en esta casa donde el 5 de octubre, esa noche, más o menos a las 8:30 de la noche, suena un disparo. José Manuel explica a las autoridades que estaba departiendo, celebrando su aniversario de 9 años con María Mercedes, cuando ella le expresa que ve por medio de la ventana que hay unos hombres afuera y él sube por un arma que tenía allí en su propiedad para un arma traumática, sube por ella para defender su propiedad. Cuando él se encontraba arriba, escucha un impacto, escucha a María Mercedes gritar y cuando baja, según la versión que él da, pues llama a emergencias. Sin embargo, pues la fiscalía ha llevado todo un proceso que ya lleva más de 3 años y no se ha logrado comprobar que José Manuel sea culpable o inocente. Este juicio todavía continúa. Bueno, José Manuel, para comenzar esta segunda parte, ¿qué sucedió con estas personas que usted ya denunció por ser los presuntos responsables de la muerte de su esposa? Están denunciados. Están denunciados por, hay una cosa supremamente grave, y es que dentro de la organización criminal que se conformó en este asunto dentro de la Fiscalía General de la Nación, que pues, obviamente hay que hacer salvedades, hay una fiscal que es la fiscal de adolescentes de San Andrés, que por tratarse de adolescentes entonces, cuando sucedieron los hechos, asumió el conocimiento de mi denuncia por homicidio contra este par de asesinos. Esa señora no hizo absolutamente ninguna labor investigativa, ni una. Solicitó audiencia para pedir, valga la redundancia, la exclusión de la investigación en favor de este par de bandidos. Eso quiere decir que ni siquiera solicitó el archivo, porque no hay pruebas, porque se inventó que no hay pruebas.
si un juez con mal sentido del procedimiento penal y del análisis probatorio considera que hay que precluir esa investigación, a estos dos personajes les está bien llega. Quiero precluir la investigación y no se puede volver a reabrir por ningún motivo, así aparezca una prueba nueva. Por ningún motivo. Entonces, lo que pretende la Fiscalía, junto con las hermanas y los hijos de María Mercedes Génico, mi amada esposa, es que el crimen quede en la impunidad porque ya tienen a uno, ya me tienen a mí, entonces el crimen va a quedar impune si nosotros lo permitimos, lo que no va a ocurrir. José Manuel, ¿por qué cree que la hija y el hijo de María Mercedes quieren inculparlo a usted? O sea, ¿qué razón tendrían ellos para ensañarse con usted? No quieren inculparme, me han inculpado en todas las formas y me han tratado de desprestigiar, de desacreditar en todos los escenarios posibles, en todos, absolutamente en todos. Hasta el punto de hackearme mi cuenta de correo electrónico y hackear el correo electrónico de su mamá y hackear las cuentas de Google de su mamá y la mía. Eso, si no perjudicial, es delito, sino dos, sino tres, sino cuatro. Todos los del capítulo de ciberdelincuencia que está en el Código Penal. ¿Por qué creo? Eso hay que preguntárselo a ellos. Para mí sigue siendo absolutamente inexplicable. Si lo que tuvimos durante la relación mía con María Mercedes Génico, Mersa o mi Mercedes, fue absolutamente normal, tranquilo, y en relación con ellos yo no recibí sino el apoyo del lado de la familia de Bogotá, ellos son de allá. ¿Cómo así que de repente esto se convierte en lo que va? Poniéndose en los zapatos de ellos, si usted vivía en esa situación, fallece su madre por un tiro, hay dos personas en un solo sitio, eh, la fiscalía tiene unas pruebas pues que le inculpan a usted. ¿Realmente usted cree que ellos están ensañados o simplemente están pues llevando su instinto a lo que dicen las pruebas? Están ensañados porque tienen muy poco sesgo, porque dadas las circunstancias y los antecedentes y el conocimiento que esas personas tienen de mí, si yo hubiera sido ellos, es imposible que eso haya ocurrido así. ¿Quién comenzó con las dudas y a sembrar las dudas y convenció al resto de la familia, a las tías y al hermano? La señora Cristina Germán. Ella comenzó. ¿Por qué? Porque ella, desde el primer momento, bueno, ya no quiso ir a San Andrés. La hija de María La hija, Mercedes. la hija. Ella no apareció en San Andrés, no quiso ir. No apareció, fue toda la familia, fue el hermano, fueron las tías. Se vino la tía de Estados Unidos, es decir, hay que estar allá conmigo. Yo soy víctima. Ellos son víctimas también, pero yo soy víctima. Yo no soy el perpetrador, soy una víctima más. Entonces, desde una óptica lógica, todo comienza sospechosamente para mí por la hija de María Mercedes, con la señora Cristina Serrano. Ella inició el asunto para cobrármela porque yo no llevé a la mamá al hospital inmediatamente, me pregunto. No sé, porque eso me lo cuestionó desde el día uno. ¿Por qué no la llevaste? Ya lo expliqué, ya dije, ¿por qué no? Porque estaba herida de bala, había gente afuera de mi casa con un arma letal, no sabía yo la gravedad de las heridas, no sabía cómo transportarlas si le iba a hacer más daño, decidí llamar inmediatamente en el mismo segundo a la línea de emergencia, eso fue lo que hice. Pero ella no, creo, me lo perdona. No, porque no la llevé. Ella da por sentado que si yo la hubiera recogido en ese mismo momento, la hubieran podido salvar, ignorando que las heridas eran necesariamente mortales.
También ella ha afirmado que, o cuestiona mucho que usted haya dormido en esa casa esa noche que pasó el crimen. Eso sí es problema de ella, en su mente enferma, que piense que uno no puede volver al sitio donde vive. O sea, ¿para dónde qué quería que hiciera? Que dejara mi casa tirada en manos de quién, en manos de la policía que entraba y salía. De hecho, hay evidencia de que se robaron el celular de él. ¿Quién se lo robó? Un conductor de un capitán de la policía, un miembro activo de la Policía Nacional, aprovechando que yo no estaba en la casa y que el celular estaba por ahí, porque yo, ¿quién se va a poner a pensar dónde quedan las cosas? Uno sale corriendo para el hospital. Entonces, se estableció. Después, por una denuncia que puso abusivamente, con instrucciones del señor Burgos, de ese delincuente que está en la fiscalía, formuló una denuncia penal por hurto, porque si usted no denuncia el hurto de algo, no se activa la administración de justicia y los investigadores principalmente. Entonces, el celular de Mersa se quedó en la casa, seguramente encima de la mesa del comedor, no lo sé. Resulta que un policía, conductor o chofer de un capitán de esa misma institución, se lo llevó, lo cogió, se lo vendió a un compañero de la policía en 800.000 pesos, y este compañero se lo regaló a una novia que tenía en casa. Entonces, esa parte de la acusación en mi contra se cae de su peso, porque pues, está claro que se lo robó, lo hurtó un personaje de la policía, se lo vendió a un compañero y el compañero se lo regaló a la pobre muchachita de Cali, que finalmente terminaron todos privados de la libertad. No sé ahora cómo está eso. Pero ese es el, el destino de ese elemento material probatorio, como dicen los penalistas, que supuestamente yo oculté. También se le acusa a usted de pagar un soborno para que uno de estos muchachos que les incautaron el arma declarara que ellos habían efectivamente disparado contra Mercedes. ¿Qué piensa que responde Lo ante que, eso? lo que hay detrás de eso, lo que subyace a eso es que están temiendo, o como dicen en la popular, están paniqueados, porque yo iba a salir libre por vencimiento de términos. Entonces, se inventaron que yo le dije a otro compañero del privado de la libertad en San Andrés que buscara a este tipo que está en la misma cárcel en otro patio, supuestamente, que lo buscara y le ofreciera disque 5 millones de pesos para que él se adjudicara el homicidio de mi esposa. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Quién se va a adjudicar el homicidio de un homicidio agravado, además, porque fue en estado de indefensión de una mujer dentro de su propia casa? Por 5 millones de pesos, número uno. Número dos, el supuesto mensajero del soborno, cuando lo llamaron a declarar, dijo, no es cierto, yo no he llevado ningún mensaje, ni me he visto con ese señor porque no tengo por qué verme con él. Yo soy el supuesto mensajero, trabajaba en la cocina del establecimiento de reclusión y los cocineros no tienen acceso a nosotros. Sencillo. Así que ese es un invento que no le resultó, tanto que no le resultó que a la hora de resolver sobre la imposición de medidas de aseguramiento por ese asunto, en mi contra, un juez con buen criterio de control de garantías de San Andrés, un juez penal, dijo que no iba a tener ninguna medida, porque la fiscalía no tenía absolutamente nada en relación con eso. La fiscalía también pues puso sobre la mesa como un gráfico en 3D mostrando la trayectoria del proyectil. Sin embargo, pues, ¿qué dice la necropsia, no? Porque según la hipótesis de la fiscalía, el disparo que recibió María Mercedes no pudo haber sido desde fuera de la casa. Esa es una hipótesis que demostraremos en contrario en el momento de debatirla en juicio. Pero no es posible
que haya recibido el disparo, como dice la fiscalía, porque el único disparo que hubo, uno solo, fue hecho desde afuera de la casa por la ventana, a través de la ventana. Rompió el vidrio de la ventana de la cocina e impactó en mi Versa. Eso fue lo que pasó. Entonces, hablar de unas trayectorias hechas o informes de personajes que tienen poca experiencia en balística o en ese tipo de estudios científicos, no les va a cuadrar. Por otra razón, el proyectil que traspasó el cuerpo de mi Mercedes quedó, como lo dicen todos los informes en la sala. Si usted mira el famoso, esa recreación en 3D que no les funcionó tampoco ni siquiera por la altura ni por nada, pero sirvió para que influyera en los jueces para que me mandaran para la cárcel, y eso es así. Y si usted mira la sala, el sitio donde yo estaba sentado, queda en línea recta, en la misma línea recta de la sala, y Mersa estaba enfrente. Pero resulta que si usted dispara desde afuera, el proyectil que la atravesó se puede quedar en la sala, pero no el que supuestamente yo le hice. Pero esos son temas técnicos que habrá que rebatir y demostrar en juicio. Tenemos conocimiento que hay una prueba que puede definir este caso, y es que en la escena del crimen se encontraron rastros de sangre. ¿Qué ha sabido usted de eso? En la parte exterior de la ventana, desde donde se hizo el disparo. Cuando los que hicieron lo que hicieron, los investigadores, entre comillas, de la SIGIN o del CTI, cualquiera de ellos, porque no lo tengo tan claro, eso es un asunto que compete a mi defensa, realmente, los detalles. Mm, Cuando aplicaron el líquido ese, que en algunas partes, sobre todo en algunas series de televisión se conoce como luminol, que destaca bajo una luz específica muestras de sangre o rastros de ella, pues ahí encontraron en el sitio donde se realizó el disparo una muestra que les dio sangre. Nosotros no tenemos acceso a eso. Medicina Legal, que es otra entidad de la Fiscalía, desafortunadamente, o sea, los mismos con las mismas, se atrevió a negarnos el acceso a esa prueba y al resultado de la misma. Porque para entregárselo al señor Ackerman, sí pudieron, ahí sí no había ninguna restricción de reserva, nada. Se lo entregaron y el tipo, sin el mayor rigor, sin ningún rigor, lo que hizo fue decir que Medicina Legal había dicho que eso eran heces de perro. Yo me pregunto, cuando yo, como funcionario, investigador, ando con un hisopo y una bolsita y voy a tomar una muestra y a mí me da que ahí aparentemente hay sangre, la confundo con heces de perro para tomar la muestra, creo que no. Sin embargo, aún hoy no sabemos el resultado exacto de esa muestra de sangre, eso hasta ahora es oculto a nosotros. A la defensa la toca a través de un juez de control de garantías, solicitar búsqueda selectiva en bases de datos, llegar a que, para que esa gente de medicina legal le certifique a la defensa o le entregue el informe que corresponde a esa muestra de sangre. Si dice que son heces de perro, nos va a tocar solicitar la muestra física, porque esto puede estar manipulado, ¿no? Para nosotros, o con los peritos de la defensa, establecer, respetar la cadena de custodia, por supuesto, que eso no es son heces de perro. Y si es sangre, ¿por qué estaba ahí? Y es sangre humana. Sí, ¿por qué estaba allí? Y si se hace una comparación con el ADN de los dos denunciados por homicidio y alguno de ellos da positivo, entonces, ¿qué? ¿Dónde queda la hipótesis de la fiscalía de que no hubo terceros en la escena? José Manuel, ¿cómo fue el día de su captura? ¿Se lo esperaba? ¿En dónde estaba usted? Puesto que no, eso fue un show que armó la fiscalía, la orden de captura que armó la fiscalía en complicidad con la hija de Mercer y con una amiga de ella. Ella me entregó prácticamente. Resulta que
La orden de captura, después de toda la puesta en escena que fabricó la fiscalía, salió o se produjo por una muy inexperta jueza de San Andrés. ¿Qué sucedió? El 21 de junio de 2022 salió la orden de captura. O sea, casi 6 meses, o como 8 meses después de Como 8 meses que después, exacto. Y yo estaba en San Andrés, estuve el 21, el 22, el 23 y parte del 24, porque yo viajé a Ginebra por Cali, por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el 24 de junio, para ir a Festival de Bonomis ese mismo día. Entonces, después de haber sido engañado por una amiga de la infancia de Mersa, que se llama María del Pilar Meira, alias Pili, porque además a alguien se le ocurrió decir que yo le estaba cortejando, y si hubiera sido así, ¿qué tiene de extraño? Cuando podría haber sido viceversa, ¿no? Pero como todo es hacia el lado de acá. Fue tan así que ella me llamó y me dijo, José, vente para Bogotá y salimos a comer. Le dije, no, porque yo este fin de semana que tengo un lunes festivo, voy para Ginebra y al Festival de Mono Núñez. Entonces me dijo, yo tengo un trabajo en Cali y, no he ido al festival nunca, yo quiero ir. Le dije, listo. Aquí tenemos una casa alquilada, yo te hago un espacio en el sitio donde estoy y nos vemos acá. El día anterior, 24 de junio del 2022, me llamó y me dijo que no podía viajar ese día desde Cali porque se le había presentado un inconveniente y que en consecuencia iría al día siguiente. El día siguiente, ¿qué ocurrió? Me empezó a pasar reportes de que estoy saliendo de Cali, que estoy en el camino, que estoy llegando a Ginebra, que estoy en Ginebra. Todo eso entre el mediodía del 25 de junio de 2022 y las 3:30 de la tarde. Ya estoy en Ginebra. Le dije, listo. Entonces, te indico cómo llegar. ¿Te paso mi ubicación? Sí. Te voy a mandar yo una foto del frontis de la calle, de la fachada de la casa, para que la ubiques. Así que te mando una foto, me la mandé. Y se silenció. Y a los 20 minutos, un poco menos, aparece un soldado como de 2 metros. Acompáñame, me iba como empujando. Y digo yo, pero ¿qué autoridad me requiere? ¿O cómo es? Cuando estábamos en la mitad de la calle, saltan los del CTI, tremendo operativo, y como 15, un operativo para capturar a un delincuente peligrosísimo. Para poder hacer el show, todo el mundo filma, ellos filman, varios filman, y le mandan eso a los medios tradicionales u hegemónicos para que lo publiquen capturado el presunto homicida o feminicida, también les gusta ese término bastante, de María Mercedes Genil. Y en esa relación fracturada con los hijos de Mercedes, ¿cómo fue verlos el día de la audiencia? ¿Cómo hubo un cruce de palabras? ¿Se tocó algún tema? No, no, absolutamente no, pero sí hubo unos comentarios provocadores de ellos dos, como cuando estaban pidiendo las esposas para ya salir después de la primera audiencia de juicio que fue presencial en San Andrés. El engendro, perdón, la que fue engendrada por mi esposa, dijo que me estaba tapando las cosas con una toalla o algo así. Eso fue un comentario como para provocar. Y cuando yo le dije a uno de mis abogados, toda esta pesadilla, todo este sufrimiento es por Mersa, yo lo estoy haciendo por Mersa porque tenemos que salir adelante con esto, no solamente con la demostración de mi inocencia, sino con la demostración de que quienes le dispararon sí son los que yo denuncié. No solamente eran ellos dos involucrados en el asunto, sino un primero que les dio el dato de la casa, un segundo, un tercero que era el que estaba en la calle para cuando llegara alguien a avisarles a ellos, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos hay 4 involucrados en ese homicidio. Hay 2 que están denunciados directamente por mí. Así que cuando yo le dije a mi abogado eso, el hijo desde allá al fondo de la sala, que tampoco es muy grande la sala de audiencia,
Digo, ay, no, tan de buen corazón, una cosa así como para provocarme. Pero no lo logran porque yo no estoy en el plan de agredir a nadie, ni de obra, ni de palabra, ni absolutamente nada, porque lo que quiero es que se sepa la verdad para demostrar que a mi esposa la mataron. ¿Con qué objetivo o con qué propósito previo o posterior? No lo sé. Espero que se logre establecer, pero cualquier persona menos yo. ¿Quién fue? Dejámoslo para la investigación. ¿Cómo es entrar a una cárcel siendo usted un abogado que se supone que pues siempre está defendiendo gente, haciendo procesos? ¿Cómo fue entrar en esa posición de acusado, señalado? ¿Cómo lo recibieron los otros privados de la libertad? El ingreso, yo no estuve permanente en cárcel al principio, estuve en las celdas transitorias del CTI en Bogotá, en Palo Quemado. Estuve, no sé, 2 meses, tal vez. No, pues eso es una cosa absolutamente terrible, el cambio de vida, además todos los planes truncados de un momento para otro, todas las proyecciones futuras muertas, porque después de la muerte no hay nada, y después de la muerte de ella se haya absolutamente destruido, destruido. Y más encima hace todo este show para poderme llevar y mostrarme como el más peligroso de los reos. Eso es una cosa muy difícil de asumir y es la. ¿Cómo asimilas tú una cosa de esas? Me recibieron bien, al fin y al cabo pues estamos en el mismo plan. Me recibieron normal, pero yo le decía a uno de mis abogados en ese entonces, he sufrido lo que en derecho se conoce, del derecho romano, se conoce como una capitis diminutio. ¿Qué es eso? Que yo estaba aquí en el nivel 10 de 20 por decir, y ahora estoy en el -1. Que no soy nada ni nadie después de esto que ha pasado. Y más encima, tratando de no recibir mucha información de afuera que me pusiera en un estado anímico peor del que tenía. Como por ejemplo que están diciendo de esto de vos o de ti, están diciendo en este medio, en este. Entonces, ¿qué puede pensar uno estando en esa situación? Que esto va a durar poco, que esto se va a aclarar rápidamente, que alguien va a decir yo fui, que tiene a esa persona como sucede a veces, pues eso no sucede sino como en las películas, creo. Nadie va a confesar una cosa de esas tan atroz. Esa fue una experiencia sumamente difícil de llevar, sobre todo porque pasaban los días y nada, pasaban los días. Me recordaba un hermano que yo le dije, ya pasó un mes y nada, y pasó el segundo mes y nada, y pasó el tercer mes y ya estaba yo en la picota y nada. Muy difícil de asimilar. Antes de empezar a grabar, hablábamos de su tiempo privado de la libertad y nos comentaba que tuvo la oportunidad de compartir con Johnny Leal. ¿Qué nos podría contar de eso? En Bogotá, sí, en la picota, él estaba en el mismo patio, no sé si es un patio o un pabellón. ¿Cómo conocí a Johnny? Johnny estaba en ese mismo lugar, eh, acusado de la muerte de su hermano y su mamá, y empezamos a tener alguna clase de diálogo porque él se enteró que yo soy músico y quería aprender guitarra. Y yo le dije, ¿vos cuántos años tenés? Tantos años. Le dije, ya no vas a aprender. Yo, no, yo te puedo enseñar unas cositas, pero aprender, no. Entonces, él iba a mi celda, conseguimos yo conseguí en realidad dos guitarras, pero sobre todo me enteré y descubrí que tiene una voz de contratenor espectacular. Como canta, como es afinadísimo, el oído rítmico perfecto, todo bien, todo bien.
Yo creo que hay mucho talento en ese campo. ¿Y hablaron en algún momento de sus procesos? No, pues muy poquitas cosas, muy pocas. Cuando él me comentaba algún detalle de alguna de las audiencias, alguna cosa así, porque a mí se me daba como artera estarme preguntando. Si hubiera sido amigo, pues bueno, ¿cómo va lo tuyo? Dame más información, pero realmente no. Y ahora cuando me entero de lo que está pasando, del ocultamiento de una prueba tan fundamental como ese video que ya los medios, en este caso y como que todos los medios han dado a conocer, este señor ya está condenado a 55 años, por favor. Y ese video lo había escondido Burgos. ¿Y eso qué significa? Si es lo mismo que ha pasado en mi caso, o, si, o una cosa similar. En mi caso, ocultaron el resultado de la prueba balística. Para los que no tienen conocimiento, José Manuel estuvo privado de la libertad 22 meses y recobró la libertad por vencimiento de términos principalmente. José Manuel, ahorita en libertad, ¿qué le dice la gente acá en la calle? Cuando se lo encuentran, alguien lo ha agredido, le ha dicho algo. ¿Cuál es la reacción de la gente? Absolutamente ninguna fuera de lo normal. Nada relacionado con este asunto. Siempre me pusieron sobre aviso, me dijeron algunos miembros de mi familia, hombre, ten cuidado que esto, que no vas a reaccionar. Y dije, a ver, nadie se va a atrever, distinto de las hermanas alienadas de Mersa, a decirme nada, nada. Yo he estado en Bogotá, he estado en Cali, he estado en Popayán. En Popayán la gente no es sino venir a abrazarme y alegrarse de que esté libre, los que saben del cuento. Algunos no lo saben, pero la mayoría sí, gracias a los medios de desinformación. Entonces no ha pasado nada, a mí me sorprendió. Y las advertencias eran escondete, disfrazate, ponete un bigote. No, 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 sí. Nada, ni una mirada como extraña que pasa uno y la persona que está por ahí se queda mirándote y vuelve a repasar, vuelve a mirar. Nada. No sé si era que estoy demasiado desprevenido, pero no he detectado nada de eso. Muchas personas dirán, su primera pareja se suicidó, a María Mercedes le quitaron la vida. eh, ¿Usted piensa en volver a tener una relación? ¿Ha pensado en rehacer su vida? Eh, ¿Qué ha pensado sobre eso? Desde luego que sí, yo quiero rehacer mi vida. Estoy arrancando en casi en todos los aspectos de cero. Bueno, no en todos, pero digamos que en la vida sentimental sí. eh, Me interesa, yo soy una persona que ha estado siempre acompañada de una mujer. Siempre. Nunca he estado solo, ni un solo día. Así que lo que viene es rehacer mi vida, por supuesto. Que no va a ser fácil, porque de allá para acá, digamos, de una mujer que me conozca, como hay varias, va a decir no tengo ningún problema, como sucedió con Iris Polanía después de haber sido esposo de la mamá de Pablo, que se suicidó, que ella conoce toda la historia. Hubiera podido decir, no, este no me quiero meter. Y sin embargo estuvo 25 años conmigo. Precisamente el día que se dan los hechos, ustedes estaban de aniversario. Eh, para los que no saben, estamos grabando esto tan solo unos días después del 5 de octubre, ya se cumplen 3 años. Cuénteme cómo fue este último 5 de octubre, cómo lo vivió. Pues terrible porque no la tengo. Terrible porque no la tengo. El día anterior estaba yo pendiente. El mismo día traté de distraerme en otras cosas. Me dediqué a organizar unos instrumentos musicales, a policharlo, a tocarlo, a afinarlo para ensayar unos temas nuevos. Pero siempre estuve pendiente de la hora, que eso ocurrió pasadas las 8:30 de la noche.
Así que esto es 20 la hora, pero me acosté temprano, procuré restablecer, descansar, porque pues, la profesión va por dentro, ¿no? Yo le conté y hubo algunos miembros de mi familia que me enviaron mensajes y que te estamos acompañando, te estamos pensando mucho. Y dije, gracias, gracias, yo estoy aquí eh, tratando de tener un día normal, pero evidentemente no lo. José Manuel, y muy seguramente esto pues lo van a ver los familiares de María Mercedes. ¿Usted qué les dice a ellos? Que tienen la cabeza completamente desequilibrada, tienen las ideas completamente distorsionadas, se dejaron llevar por una narrativa absolutamente espuria, falsa, manipuladora de la fiscalía y por la hija de Mesa que fue la que, según ella misma, en una de tantas entrevistas a las que ha acudido para perjudicarme, dijo que ella los había convencido y que no van a tener tiempo de arrepentirse, la verdad. Porque esto ya no se puede juntar, ya no. Alguien me preguntaba, y no has pensado como en hablar con ellos. Es que este no es un asunto de hablar o de no hablar, este no es un asunto de perdonar o no perdonar. Este es un asunto de dignidad. Y es un asunto de qué. ¿Cómo es posible que esa gente que fue tan cercana a nosotros, que conoció la belleza de relación de pareja que tenían, ¿cómo es posible? No se les ocurrió pensar que hay otras cosas, hay unas pruebas que contradicen totalmente lo que fabricó la fiscalía. No se les ha ocurrido pensar que cuando la fiscalía habló de 2 disparos, no tiene evidencia sino de uno solo, que fue el que mató a mi Mersa. No se les ha ocurrido pensar que el principal perjudicado de la falta de María Mercedes soy yo, en todos los aspectos, en todos, que la casa que mandamos a hacer, que hicimos, es ella. Esa casa no debería llamarse Palmar, debería llamarse Mercedes o Villa Mercedes, porque es ella, toda la casa, todos los colores, absolutamente todo del diseño, todos los muebles son ella. Yo he estado varias veces ahora allá en esa casa y una casa que además se quieren robar. Esa casa se la quiere robar una sociedad que crearon una hermana, por lo menos, porque no conozco el documento de constitución, una hermana que es la que vive en Bogotá, que se llama Leticia Rocío, y los 2 hijos de Mersa crearon una sociedad de papel para transferir el lote con un fraude procesal gigante. ¿Para qué? Para iniciar un proceso policial de perturbación a la posesión que nunca han tenido. La posesión la tuve yo y la sigo teniendo yo. La posesión la tuvimos Mersa y yo éramos los poseedores. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que quieren? ¿La casa? Listo, presenten una demanda reivindicatoria porque al fin y al cabo la titular de los derechos de dominio es esa señora que vive ahora en Panamá, pero entonces yo les voy a decir, ejerzo el derecho de retención por mejoras. Y las mejoras me las tienen que pagar. Es decir, cómprenme la casa. La casa para mí en este momento es una mortificación porque ahí está ella. Ella está en todos los rincones de la casa. Del lote, del jardín, de todas partes, hasta de las plantas, que las plantas, las flores, todo es ella. Todo, absolutamente todo. Y lo que quieren en la casa, pues cómprenmela. Y si lo que quieren es la herencia, los hijos, pues hay que pagar las deudas primero, mismo. Y después lo que les corresponde, y se los dije en la demanda civil que tienen, que se la notifiqué la semana pasada. Nosotros vamos a respetar los derechos que ustedes puedan tener, aunque no haya nada a nombre de ella, distinto de 2 carros y una cuatrimoto. Vamos a respetar los derechos de ustedes, aunque no se lo merezcan. Lo vamos a respetar, pero hay que pagar las obligaciones primero. Lo que quede, listo. Y si la casa la podemos poner ficticiamente o desde el punto de vista hipotético, como si fuera de Mersa, entonces la mitad, porque es de la sociedad conyugal, el 50% entonces se reparte entre los hijos. ¡Listo! Eso será. Pues es un método distinto. Yo soy distinto. Yo sí soy justo. Yo sí creo que las cosas tienen que llamarse por su nombre.
pero ellos no, ellos quieren las cosas ah, acomodar el lugar. Así están las cosas con la familia. ¿Y qué ha quedado de todo esto? ¿Qué lecciones hay aprendidas después de todo este proceso y de todo lo que sigue? Es que no, estoy apenas como asimilando porque todos los días esta dinámica es así. Todos los días hay algo sobre qué actuar, hay alguna denuncia que presentar, hay alguna demanda que preparar, hay otro frente de guerra o de batalla del cual hay que defenderse. Así que, lección aprendida, hasta ahora, hasta ahora ninguna. Porque, ¿qué puede uno pensar? ¿Qué puede uno pensar mirando las cosas en retrospectiva? ¿Qué puede uno suponer que hubiera hecho para que no pasara lo que pasó? Pues nada, porque todo es el desarrollo de un día normal en el que se le ocurrió entrar a las 8:30 de la noche a unos delincuentes, a unos asesinos, que no, al parecer no lo eran tanto, sino que eran unos ladronzuelos, al parecer, o entraron debidamente instruidos de que tenían que dispararle a ella o que me tenían que disparar a mí. No lo sabemos aún, no lo sabemos aún. Las dudas surgen, y de toda índole. Yo he logrado pensar que alguien, pensando que ella tenía algún seguro que no lo tenía, sino en favor de un banco que le hizo un crédito, alguien se le ocurrió quitarle la vida como para ver si ese alguien fuera el beneficiario de un seguro de $1 millón. No sé, de todo he pensado. Pero digamos que lecciones, la única lección que no lo es tanto es seguir siendo como soy. José Manuel, vamos a suponer que por alguna razón la justicia falla en contra suya, es condenado por el homicidio de Mercedes y la gente ve los titulares en Colombia y entran a ver estas declaraciones que está dando. ¿Qué le gustaría decirle a esa persona que está ahí escuchando? Que acaban de, la justicia, entre comillas, acaba de cometer un delito que llama prevaricato por acción. Porque no es posible con lo que tenemos. No es posible que vaya a haber una condena. Ninguna posibilidad existe. No estoy presionando a la juez de conocimiento con estas declaraciones ni absolutamente nada, pero estoy absolutamente seguro. Esto está probatorio que la Fiscalía la organización criminal conformada con los hijos y las hermanas de Mersa no tienen absolutamente nada. Nada. Ganando por la inexistencia del segundo disparo. Dice, no. ¿Cómo? ¿De qué manera me pude haber beneficiado yo? Por favor. Absolutamente todo lo contrario. Yo lo que he tenido después de la falta de ella es un calvario de todos los días. Porque todo lo que la pienso. Así es. ¿Cómo son los días sin María Mercedes? Eso es muy difícil. Muy difícil de si yo no tuviera la estructura de personalidad que tengo, creo que no hubiera podido resistir. Porque, porque lo que yo hago es recordarla con amor, pero impedir que ese recuerdo me convierta en una piltrafa, en un ser humano destruido del todo. No, yo tengo que salir adelante porque tengo muchas razones por las cuales hacerlo. Tengo dos hijos, hasta por mi ex esposa, que tanto me ha ayudado y tanto me quiere. Y viceversa, por supuesto, yo tengo muchísimo agradecimiento. Por mis amigos, que también dan la vida por mí, y los tengo y muchos, y amigas. Son muchos, aunque esta gente de allá, la contraparte, llamémosla así para poner un término genérico, no lo quiera. Esa gente quiere que todo el mundo me odie, que me repudie, que me insulte en la calle. No ha pasado nada, ni va a pasar. Gracias, José Manuel. Gracias a ustedes.
Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Los leemos en los comentarios. No olviden que también nos pueden escuchar a través de Spotify. Esto fue un episodio más de Conducta Delictiva.